3, 2, 1. Welcome to another episode. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes en el episodio 6 de nuestro podcast Marketing y CX Sin Filtro. Hoy les vengo a traer un tema supremamente importante, algo que me han preguntado mucho en diferentes consultorías que hemos realizado, que siempre me preguntan por dónde deberían empezar. Y quisimos empezar con este podcast hablando un poco de eso, del primer paso. ¿Cuál es el primer paso que yo debo seguir para establecer una estrategia de experiencia del cliente? Y es cómo diagnosticar tu experiencia del cliente a través de dos herramientas fundamentales: el Buyer Persona y el Customer Journey Map. Entonces vamos a estar hablando de ese diagnóstico y cómo ustedes pueden utilizar estas herramientas para poder empezar a establecer una estrategia de CX exitosa y cómo pueden ustedes lograr objetivos, digamos, ese primer paso de entender un poco qué ocurre con sus clientes cuando van a su establecimiento comercial, cuando van a su entidad financiera, cuando están pisando un canal o cuando están en la puerta de su establecimiento o están revisando algún canal. Digamos, todos estos elementos son importantes y aquí nos debemos hacer una pregunta: es, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente viven tus clientes en tu empresa? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que realmente ocurre cuando un cliente va a tu sitio web, cuando realmente va a la puerta para ser atendido inclusive desde el vigilante o de los asesores que atienden las líneas de atención, el WhatsApp o de manera presencial? ¿Te has puesto a pensar qué sienten y qué viven tus clientes ahí? Entonces esto es importante, porque no es el diagnóstico o entender esto, no es de qué es lo que te dicen tus procesos o tus líderes de proceso, porque muchas veces establecer estrategias de experiencia no está detrás del escritorio, sino es de realmente entender cuál es la realidad de los clientes, cuáles son sus frustraciones y cuáles son sus alegrías y motivaciones. Entonces, de eso se trata el diagnóstico. Hoy les voy a hablar de las herramientas, de estas dos herramientas fundamentales para conseguir ese diagnóstico, y es el Buyer Persona y el Customer Journey Map. ¿Estás listo para entenderlo? Vamos a empezar con ello, ¿ok? Pero antes de empezar con estas dos herramientas y con lo que vengo a compartirles, les quiero contar nuevamente en este episodio, así como en el anterior, sobre uno de nuestros productos propios, tanto de Ingenium como de eMaker, que somos empresas aliadas, y es sobre Tapping, que es nuestro producto de hub digital. Aquí ustedes lo ven, voy a enseñarlo nuevamente. Este producto es un hub digital, este es el empaque, es un empaque de lujo que hemos diseñado para que personas, profesionales, emprendedores, profesionales independientes, ejecutivos, empresarios, directivos de una compañía puedan tener todo en uno, todo su hub digital en un solo lugar. Entonces tenemos este producto que queremos promoverlo en esta oportunidad otra vez, donde ustedes van a tener pues un empaque de lujo. Esto es un empaque hecho por Mactivo, que es un artista muy conocido hoy en día, que nos hizo este diseño y este empaque para este producto, el cual estamos promoviendo. Y el producto en sí lo que busca es que dejemos de utilizar papelería física, sino que usemos la tecnología para no solamente aprovechar nuestro networking, aprovechar las herramientas para que nos den más recomendación en Google y podamos posicionarnos de una forma mucho más asertiva en redes digitales, y que podamos tener acceso, o los clientes puedan tener acceso a nuestra información, a nuestras redes sociales, a nuestros canales, que podamos guardar sus contactos. Es una tarjeta bidireccional y queremos pues darla a conocer pues en estos episodios, pues para que aquellos que quieran tener un hub digital que se actualiza constantemente, que no se desactualiza, más bien que no necesita de apps para utilizarlo, que podemos usarlo bidireccionalmente, o sea, yo puedo obtener los datos de la persona con la cual estoy conversando. Entonces es un producto supremamente chévere que pueden consultarlo en las redes sociales de Ingenium.com, pueden consultarlo a través de la página web tapping.com.co.
donde usted tapping con doble N, ta, y pin con tapin, doble N de ingenio.com. Ahí ustedes van a poder ver por la información del producto y si lo quieren adquirir. Pues tenemos tres paquetes distintos. Un kit que es este que les estaba mostrando, el kit tapping, que es para personas naturales, que yo quiera obtener, hacer mi networking. Me trae una tarjeta digital de contacto con tecnología NFC o con código QR, con lectura de código QR por si algún cliente de ustedes no tiene acceso a la tecnología de NFC. Va a traer un llavero que funciona también como con contacto NFC y un sticker para también tener el contacto NFC y que toda la tecnología esté fluyendo desde allí. Ese es el producto principal, que es el tapping. Tenemos otro producto que es el tapping corporativo, que es para empresas que quieren darle a sus directores comerciales o a los empleados de la empresa en vez de comprar las tarjetas físicas, un paquete de 1 millar de tarjetas que puede costar, no sé, 150,000 pesos, adquieran este hub digital para sus empleados y pues no se acaba nunca, tiene una actualización anual y lo pueden adquirir después de 5 unidades para las empresas que lo quieran. Y está el tapping más recomendación en Google, que es para empresas y comercios, donde no solo obtienen la información de los clientes, sino que permite que los clientes los puedan referir en Google para un mayor posicionamiento. Entonces, quería arrancar por contarles más de este producto. Ojalá pues nos puedan visitar y lo puedan conocer. Ahora bien, entrando en materia en nuestro episodio número 6, donde vamos a hablar del diagnóstico de la experiencia del cliente como el primer paso que yo debo tener en cuenta a través de 2 herramientas, que es el Buyer Persona y el Customer Journey Map. Vamos a hablar de la primera clave del diagnóstico, que es mirar tu empresa desde afuera. Entonces, eso es muy importante porque antes de hablar de herramientas, hay que tener en cuenta que debemos tener en nuestra interior, en nuestra mente, claro, como empresarios, como directivos, como líderes de experiencia, de marketing, que la visión outside, la visión outside in, es importantísimo tenerlo en cuenta, y es que tenemos que tener claro que debemos tener un panorama externo para empezar a hacer ese diagnóstico. Significa que para entender la relación con tus clientes o con los clientes de ustedes, deben empezar por ellos, no por nosotros. A veces detrás del escritorio es muy fácil, digamos, establecer estrategias. Nos sentamos en el área de marketing, el área de servicio al cliente, el área de ventas, el área de operaciones, a establecer estrategias, pero nunca tenemos en cuenta al cliente. Y debemos empezar por ahí, de qué es lo que el cliente está pensando. Durante años hay compañías que han diseñado todo desde sus oficinas, desde sus escritorios, lo que les decía hace un rato. Establecer estrategias detrás del escritorio no funciona. Tenemos que ir y asumir cuál es el papel del cliente, qué es lo que está pasando con los clientes. El resultado casi siempre es que hay una brecha gigantesca entre lo que nosotros como directivos pensamos versus lo que piensa el cliente. Y a veces eso no es tan fácil de entender, ¿no? Nosotros a veces creemos sabernos por nuestra experiencia, por nuestras habilidades, por lo que hemos vivido. Creemos que hay ciertas estrategias que funcionan, pero eso hoy en día ya ha cambiado mucho. Y debemos empezar a valorar lo que el cliente quiere, lo que el cliente nos está diciendo, ¿cierto? Entonces el diagnóstico es el antídoto que necesitamos para eso. Es el primer eslabón de la cadena de una estrategia de experiencia, ¿cierto? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es comprender la experiencia actual. Es comprender qué es lo que está pasando hoy con mis clientes en cada contacto, en cada punto de relación que tiene con la empresa, en cada vez que se comunica conmigo. Entonces, con esa comprensión, yo diseño objetivos, estrategias para mejorar cada punto, digamos, de que no funciona o no fluye de la forma indicada. Y finalmente eso permite que yo transforme a la organización hacia nuevas experiencias, que yo transforme mis procesos hacia cosas que quizás antes no tenía contempladas. Entonces, para lograr esa comprensión inicial, necesito entrenar a mi equipo, entrenar mi visión hacia un tema de empatía y curiosidad. Y sobre todo, que yo necesito un método. No solamente es entender, ponerme en el lugar de los clientes, en sus zapatos, ser empático, sino tener un método. Algunas personas que han hablado conmigo, que he tenido la oportunidad de asesorarlos en todos estos temas, siempre les digo que tengan un método para poder establecer una estrategia clara. Si no tengo un método,
para monitorear, para diseñar, para establecer ciertas estrategias, pues voy a hacer como la escopeta de perdigón, que lanzo los platos al aire y empiezo a disparar a ver a cuál de todos le pego primero. Y ahí es donde muchas estrategias fallan, donde yo establezco, me vuelvo escopeta de perdigón, no tengo en cuenta otros procesos, entonces eso empieza a tener unas fricciones importantes en el desarrollo de cualquier estrategia de experiencia. Entonces ahí el método es muy importante, por eso les voy a hablar de 2 herramientas que hoy en día siguen funcionando muy bien y que les van a permitir a ustedes poder ir construyendo ese diagnóstico y esa nueva ruta de estratégica de CX. Entonces la primera herramienta de la que les quiero hablar es el Buyer Persona. El Buyer Persona no es solamente establecer de que voy a hablar de personas de 25 a 35 años que se encuentren en ese rango, hombres, mujeres, etc. Ya no se trata solo de eso, es colocarle nombre, cara, alma a ese Buyer Persona, ¿sí? Hay que establecer algo, y es que no solamente segmentación por rangos de edad, por comportamientos demográficos, sino que ese Buyer Persona es una representación de uno de tus clientes, que comparte expectativas, que comparte motivaciones, sentimientos, pensamientos, objetivos, ¿cierto? Es un personaje semificticio basado en investigación real, y la investigación real, para aquellos que han trabajado conmigo o que me han pedido alguna asesoría, cuando yo hablo de investigación real es basado en observación, en encuestas, en entrevistas, en focus group, en investigación en sitio, donde vamos estableciendo expectativas, comportamientos de clientes reales para lograr empezar a agudizar o a simplificar mucho ese prototipo de Buyer Persona. El gran impulsor de este tipo de estrategia, de esta herramienta, fue Alan Cooper, quien se dio cuenta de un problema fundamental en todo este tema de diseño, y es que los diseñadores tienden a diseñar por sí mismos, basado en su experiencia, basado en lo que ellos ven, basado en lo que ellos han vivido. Normalmente es lo que ocurre, y no se dan la oportunidad de empezar a entender hacia afuera qué es lo que pasa. Entonces, en el ejemplo que plantea Cooper respecto a un Buyer Persona, dice que una estadística, por ejemplo, él establece un tema muy interesante, y es que dice que una estadística puede decir el promedio de hijos de una comunidad en particular, que una comunidad en particular puede tener entre 2 o 3 hijos más o menos, pero nadie tiene 2,3 hijos o 2,5 hijos, ¿sí? Porque es un dato impreciso. Lo útil es empatizar ese indicador, y lo que debemos decir, o lo que dice Cooper se debe decir, es que el Buyer Persona como una persona como tal, quiere decir que es Samuel, por poner un ejemplo, padre de 2 hijos, y valora mucho el tiempo libre, le gusta leer, le gusta hacer deporte, y le gusta quizás pasar tiempo con sus familiares. Digamos, eso es una persona hipotética, pero es algo mucho más concreto, más que decir un rango de edad de 30 a 35, que tienen 2,5 hijos, que tienen ciertas tendencias. Eso no es un Buyer Persona, digamos, que nos funcione en este caso. Lo que tenemos que hacer es el ejemplo que les colocaba, de caracterizar una persona de un rango de edad, de un grupo familiar, que tiene hijos, que tiene unos gustos, que está en un marco mental de toma de decisiones acertadas, humanas, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que nos da un elemento claro de cómo construir un Buyer Persona. Para que te lo imagines mejor, déjame pintarte un Buyer Persona. Te voy a poner aquí unos ejemplos de cómo puedes construir ese Buyer Persona. Y tendría los siguientes elementos. El primero, un nombre y una foto para hacerlo memorable, ¿cierto? Ejemplo, Elena, la exploradora digital. Pues tiene un nombre, una foto y como una característica. Luego, ¿cuáles serían sus objetivos y motivaciones? Por ejemplo, quiero autonomía y resolver todo desde el app. Esa es una característica, una motivación que tiene Elena. Por ser una nativa digital, quiere eso. ¿Cuáles serían sus frustraciones y sus insatisfacciones? Detesta tener que llamar por teléfono y repetir mis datos, que es lo que usualmente nos ocurre muchas veces, que llamamos a cualquier call center y nos dicen,
inclusive nos piden en el IBR, digite su número de cédula para saber quién es. Y pasa al asesor y le dice, digítame su número de cédula. Y uno dice, pero si ya lo entregué, ¿por qué me lo vuelven a repetir? Y bueno, todas esas frustraciones que pueden tener los nativos digitales. También incluiríamos una breve descripción de ese buyer persona, que es como su estilo de vida, ¿cierto? ¿Qué le gusta? Si le gusta el deporte, qué tipo de actividades digitales le gusta hacer, qué tan activo en redes sociales es, etcétera, etcétera, etcétera. Y una frase que resuma todo en esa categoría, en ese buyer, en este caso de Elena, la exploradora digital, podríamos resumirlo como: si tu web es complicada, para mí no existes. Y eso nos pasa hoy en día muchas veces, que entramos a sitios web, navegamos los primeros 3 elementos, mucha información, mucho texto, poca interacción, yo cambio. O solicito una cotización, me lleva un formulario a que llene datos, que después me contactan, yo ya no quiero esa empresa porque no me facilita, es complicado. Entonces esto es un ejemplo de cómo yo puedo ir construyendo ese buyer persona. Ahora bien, ¿ves la diferencia entre hacer una segmentación o quizás una categorización en personas de un rango de edad, con tantos promedio de niños que están en ciertas profesiones, etcétera, a establecer un buyer de persona digamos, caracterizado con unas características muy concretas? Eso no es una persona real, pero es creíble para lo que el ejercicio que vamos a hacer nos ayuda a comunicar internamente para quién estamos diseñando esa estrategia o para qué perfil exactamente. No reemplaza a otras segmentaciones, no quiere decir que las otras no funcionen, pero lo que sí pasa es que logramos enriquecer la capa psicológica con una capa del por qué estamos diseñando y para quién lo estamos diseñando. Entonces el buyer persona es una herramienta supremamente interesante que permite entender esa caracterización, esa radiografía de mis clientes o del cliente que estoy categorizando. Pueden ser diferentes tipos de clientes y de perfiles. La segunda herramienta es el Customer Journey Map, es el GPS de la experiencia, es cómo hacer que el cliente, cómo mapear cada momento, cada interacción. Ahora bien, miremos, ya sabemos que hay un cliente, hay un buyer persona que ya construimos, ¿cierto? Ahora necesitamos saber cuál es la relación y cuáles son los momentos de verdad o los puntos de contacto que vive conmigo. Ahí usamos la segunda herramienta, que es el Customer Journey Map. Entonces, lo primero que yo hago es tener claro mi buyer persona y después empiezo a construir el Customer Journey Map. El mapa es una visualización secuencial, donde yo empiezo a determinar en dónde está o cuál es la secuencia de interacciones que tiene este cliente con mi marca, que busca un objetivo del cliente. El cliente busca algo con mi marca, entonces yo tengo que mapear cada punto de contacto para ayudarle al cliente a lograr su objetivo. Por eso es importante una regla de oro, y es que el Customer Journey Map debe construirse desde la perspectiva del cliente, no desde la perspectiva de los procesos. Porque una cosa es lo que piensa el área operativa, el área de producto, el área de servicio al cliente, lo que ya les había dicho, y otra cosa es lo que el cliente vive y lo que el cliente quiere que pase cuando se conecta con mi marca. Entonces, la regla de oro es importantísima. La regla de oro es: el Customer Journey Map se basa o se construye basado en la perspectiva del cliente, no en la perspectiva de los procesos, ¿sí? Donde se debe reflejar es el cliente que vive, qué piensa, qué siente, qué es importante para el cliente. Ahí es donde yo empiezo a construir un Customer Journey más real. Piensan en una cosa. El proceso de ventas, por ejemplo, de una empresa puede tener 5 pasos, ¿sí? Pero para el cliente, el viaje empezó mucho antes, ¿sí? Solamente, yo siempre hablo del momento cero. El momento cero es cuando el cliente tiene la intención de adquirir algo, ¿cierto? Entonces tiene varios elementos que muchas veces no mapeamos en las empresas, y es cuándo se sintió motivado por mi marca o en buscar algo relacionado con mi marca. Entonces ahí tiene un momento importante, y es el momento en que está motivado, tiene la intención de. Entonces le puede preguntar a un amigo, ¿cierto? Es ahí donde yo tengo que ir trabajando en la reputación, en la recomendación del cliente. Porque lo primero que voy a hacer es que un amigo me recomiende la marca. Yo le puedo decir: mire, yo estoy interesado en comprar una tapping, en comprar un termo, en comprar una iPad, comprar una cámara, lo que sea, y le pregunto a un amigo, y el amigo, de acuerdo a su experiencia, me va a recomendar: bueno,
o malo algo. O la otra forma de hacerlo es buscando las reseñas en Google. Entonces, mi marca aparece en Google. Cuando yo pongo tarjetas digitales, aparezco en Google. Cuando coloco venta de repuestos, aparezco en Google. Cuando digo venta de comida rápida, aparezco en Google. En la zona donde estoy en la influencia, aparezco. Ese es el momento cero, ¿sí? Esos momentos, aunque no estén presentes, son parte de la experiencia con tu marca. Entonces yo tengo que mapear desde el momento cero, desde el momento en que el cliente tiene la intención de buscar mi marca o mi servicio, porque no está buscando Ingenium, no está buscando eMaker, no está buscando el nombre de mi empresa, está buscando un servicio, está buscando consultoría en CX, está buscando marketing estratégico, está buscando un servicio que requiere. Ahí es donde empieza a marcar un poco la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente empezamos con un mapa de ciclo de vida completo para tener una visión panorámica del cliente, ¿sí? Es como ver un país desde un satélite, ¿cierto? Donde yo puedo ver diferentes cosas. Al hacer zoom empiezo a ver cosas más específicas, entonces me voy acercando. Lo mismo pasa con las empresas, y es que si yo estoy mapeando un proceso de ciclo de vida del cliente que tiene, o el ciclo, digamos, completo que tiene un cliente conmigo, entonces yo empiezo a acercarlo. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de compra? ¿Qué pasa en el servicio técnico? ¿Qué pasa con ese buyer persona en cada uno de esos elementos? ¿Qué pasa con este ejemplo del buyer que les decía de Elena, el explorador digital? ¿Qué pasa cuando va a comprar? ¿Qué pasa cuando pide un servicio técnico? Yo empiezo a hacer toda esa construcción de ese mapa de experiencia. Entonces ahí es importante tener en cuenta es qué contiene un buen Customer Journey Map, porque hacer un Customer Journey Map puede sonar muy fácil, pero digamos que qué elementos podrían funcionar bien para hacerlo de una mejor forma. Entonces es importante varias cosas. Imaginen ustedes un tiempo con varias capas de información en cada fase. Entonces lo primero que yo debo tener en cuenta es qué acciones hace el cliente. O sea, ¿qué hace el cliente? Busca, compara, compra, llama. ¿Qué hace el cliente? ¿Qué acciones hace mi cliente? Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta para construir un buen Customer Journey Map. Lo segundo es, ¿cuáles son los puntos de contacto? ¿Dónde lo hace? Por la página web, por mi app, por la tienda física, por el call center, por el WhatsApp, por dónde hace o por dónde busca el servicio. Lo otro que debo tener en cuenta es qué es lo que está pensando mi cliente, qué dudas tiene el cliente o qué dudas pueden surgirle al cliente de mi producto o servicio, qué ideas tiene de mi marca, de lo que quiere obtener. ¿Será que esta es la mejor opción? Son cosas que él se pregunta. ¿Será que es fácil devolverlo si lo compro? Son cosas que el cliente debe preguntarse y ustedes deben preguntarse en la construcción de ese journey. ¿Qué pasa si el cliente aquí me pide una devolución? ¿Qué pasa si el cliente aquí me dice que le dé más opciones? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahí es donde yo empiezo a entender un poco más al cliente. Y una de las capas más importantes también, aquí ya vamos 3, en la cuarta son las emociones, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente le frustra? ¿Qué son esos principales puntos positivos o negativos que afectan drásticamente la decisión de compra? Entonces ahí lo que yo tengo que mapear es qué es lo que está pasando y cuál es ese dolor, esa frustración o esa motivación que el cliente tiene en cada punto de contacto. Y lo otro son los momentos de verdad, aquellos momentos críticos que tiene el cliente conmigo. Entonces normalmente yo le digo a muchas empresas, los momentos críticos pueden ser gestionados por mí o son de mi responsabilidad o no son de mi responsabilidad. Esa es la primera pregunta que yo me debo realizar, y es si estos momentos de verdad críticos dependen de un tercero. Yo tengo que tener claro eso. Por ejemplo, si soy un parque temático y llueve, eso es un factor externo, no depende del parque. Entonces, ¿qué acciones, qué cosas voy a hacer para manejar ese punto crítico y de dolor del cliente y de frustración que el cliente va a sentir en ese momento? Porque es un factor externo, es un factor que depende 100% de mí. Otra cosa es que el cliente manifieste que la comida le llegó fría y el restaurante es mío o hace parte de mi flujo y es de mi responsabilidad. Ahí yo puedo tomar decisiones más rápido, cambiarle el plato, traerle un resarcimiento, en fin. O sea, yo tengo que identificar esos momentos críticos, esos momentos claves
del servicio en cada punto de contacto y determinar cuáles son de mi autonomía y cuáles dependen de un tercero, o sea, que salen de mi control. Lo que salga de mi control posiblemente no lo voy a poder corregir rápido, entonces yo tengo que ser muy hábil en diseñar estrategias en los puntos de contacto controlables para mí, para que esos momentos de verdad críticos pasen de ser momentos frustrantes a ser momentos, digamos, wow o por lo menos satisfactorios. Entonces, capturar esas emociones y el esfuerzo que le supone el cliente en cada paso es lo que transforma ese mapa de experiencia en una herramienta poderosísima. Que realmente hacer ese diseño de esta forma va a permitirles a ustedes tener claridad y tener elementos y herramientas para construir estrategias mucho más poderosas. Entonces, eso es muy importante en las dos herramientas. Ahora bien, hay un tercer elemento, ya no como herramienta, y es que yo debo hacer un plan de acción con eso. O sea, yo tengo que tener claro que definiendo mis buyer persona y mis customer journey map, yo tengo que diseñar un plan de acción, ¿sí? Si yo diagnostico algo, debo mantenerlo vivo, debo que hacer algo con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Un plan de acción. Debo hacer una acción o unos planes de acción. Y normalmente yo siempre sugiero y recomiendo que los planes de acción tengan cinco pasos. El primer paso es recopilar la información que ya tienes, ¿cierto? Para yo mantener un diagnóstico vivo y ese diagnóstico sea iterante, yo lo primero que tengo que hacer es recopilar la información que ya tengo. Encuestas, las quejas, los reclamos, si he hecho entrevistas, o sea, recopilar toda esa información es muy importante para analizarla y crear una hipótesis inicial de mis buyer persona y del viaje que está viviendo mi cliente basado en toda esa información. Después, lo que hago yo es investigar y validar esa hipótesis, o sea, eso que estoy identificando, y ir y hablar con los clientes, salir de la oficina, ¿sí? A veces es muy importante salir de la oficina, ir y ver qué es lo que está pasando de acuerdo a lo que estoy analizando, ¿sí? Pero si yo no salgo de la oficina y solo me quedo en los datos, en la información que me llega y tomo decisiones sobre eso, pues seguramente estoy tomando una decisión equivocada, porque yo tengo que ir y validarlo en sitio, qué es lo que realmente está viviendo el cliente basado pues en esa información que estoy revisando. Y después analizo a fondo toda esta información para encontrar ciertos patrones que me den como una luz en qué es lo que yo debo mejorar, qué acciones debo tomar concretas para mejorar ese momento clave o ese momento de verdad. Esos puntos de dolor y esas oportunidades que tiene la empresa para generar valor, para cambiar esa frustración en algo sorprendente y en aquello que yo estoy haciendo cosas muy bien, fortalecerlas, hacer cosas, mantenerlas vigentes todo el tiempo. Entonces eso me permite que el plan de acción empiece a fluir. Y finalmente hay que documentar eso y diseñar el journey nuevamente. O sea, los journey son iterantes, yo tengo que hacerlos todo el tiempo iterantes, visuales, debo estar modificando los comportamientos de los clientes para poderlos compartir al interior de mi organización. Yo debo visualizar esos journey, tengo que compartirlos con el área de marketing, con el área de ventas, con el área de operaciones, con el área de recursos humanos. Yo debo darle esta visibilidad a los clientes para que ellos empiecen a ver este tipo de cosas. Pero tengan mucho cuidado porque muchas veces pasa algo, y es que cuando yo hago este tipo de diagnósticos y le entrego a los gerentes el diagnóstico, y nos ha pasado en consultorías que nos dicen, miren, nosotros solo queremos que nos hagan un diagnóstico de la experiencia. Y lo hemos hecho porque nos parece el primer paso importante, pero muchas veces pasa que se les entrega el diagnóstico y los gerentes o los CEOs de las empresas trasladan ese diagnóstico al área, al gerente de marketing, al gerente de experiencia, al gerente de servicio al cliente, el de recursos humanos, el de operaciones, producto, etc. Y ellos cogen ese diagnóstico y lo guardan en el cajón o lo dejan allá en un archivo en el computador y siguen sus tareas operativas. En eso hay que tener mucha precaución, porque si se hizo un ejercicio diagnóstico juicioso que le permita a la organización establecer acciones, debe de haber un mecanismo de continuidad. Por eso es importante que solo esos diagnósticos no queden en el cajón y en el papel y queden ahí en la oficina súper lindos. Y nos ha pasado que cuando llegamos a ciertas compañías, lo primero que preguntamos es si ya hicieron algún tipo de diagnóstico.
Y la mayoría nos dicen, sí, nosotros ya hicimos un diagnóstico hace unos años, hicimos unas encuestas y nos sacan un informe súper chévere, súper lindo. Y la segunda pregunta es, ¿sí qué hicieron con eso? Y casi el 90% de las respuestas que nos han dado es, no hicimos nada, no hicimos algunas cosas muy puntuales, pero no funcionaron. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no debe quedar los diagnósticos guardados en el cajón. En resumen, si quieres transformar tu experiencia del cliente como empresa, debes empezar por un diagnóstico honesto y profundo de tu organización. Dejar de asumir y empezar a comprender más a los clientes. Ese es el paso que tienes que tomar. Usa el Buyer Persona para ponerle cara y alma a tus clientes y el Customer Journey Map para caminar en sus zapatos, ponerse en el lugar de él y sentir lo que ellos sienten. Eso es muy importante. Entonces, en los próximos episodios profundizaremos en el cómo puedes empezar a hacer esa interacción, cómo puedes volver esto iterante en tu organización, y te daré las técnicas de investigación cualitativa, cuantitativa, para obtener los datos necesarios para construir este tipo de herramientas y hacer un Buyer Persona mucho más profundo, un Customer Journey mucho más elaborado y otras herramientas y otros mecanismos donde vamos a ir profundizando en estos podcasts, que la idea es que ustedes se lleven información de utilidad. Entonces, gracias por acompañarme en este episodio del día de hoy, en su podcast de Marketing y CX Sin Filtro. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias. Marketing y CX Sin Filtro, el podcast.